pues me veo más nervioso, pero ahora ya creo que ya tengo más confianza en los hermanos. Un poco, pero no tanto. Ok, hermanos, lo que le quiero dar gracias antes que nada al pastor y a todos por disponer de su tiempo y estar aquí presentes. Sabemos que el Señor nos hace un llamado a todos, no solo a unos. Amén. Pero yo le quiero dar gracias a Dios antes que nada para empezar, y les pido que así como están, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por este momento, Señor, que me das el tiempo de estar aquí, Señor, hablando de tu palabra. Señor, yo sé que es un privilegio grande, Padre. Yo sé que a eso somos llamados todos los que nos has recibido como hijos, Señor, a los que nos has adoptado, Padre. Nos has llamado para esparcir tu palabra, para que también la demás gente, Señor, venga a tus pies como lo hemos hecho nosotros, Señor. Que reconozcamos, Padre, que estamos mal, Señor, ante ti, Señor, y que necesitamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Te doy gracias por esta tarde y por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pido que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, y que a mí me des esas palabras, Señor, para poder expresar esta palabra tuya y darles la palabra que hoy, Señor, en este momento has puesto en mis labios para hablarles a los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Señor. Antes que nada quiero hablarles acerca, mi tema es acerca del pecado. Todos sabemos que la Escritura, cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que reconocer de que estábamos mal ante Él, muertos al pecado, como dice, esclavos al pecado. Y para eso quiero que veamos en el libro de Romanos, que es el que habla acerca de cómo está condicionalmente el ser humano. Dice en la Escritura, en el libro de Romanos, que el libro de los Romanos es la columna vertebral, ¿cómo se dice? Vertebral del cristianismo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, se dice que la escribió 60 años después de Cristo. Entonces, lo que yo veo y tengo entendido que la palabra, el libro de los Romanos, tiene 5 divisiones muy importantes que el cristiano tiene que saber. En primer lugar, la primera división, en los primeros capítulos, habla de la condición del hombre, que está en pecado. Dice la primera división, dice, los primeros 3 capítulos es la condenación del hombre, que somos pecadores por naturaleza. Los primeros 3 capítulos, y parte del capítulo 3, como medio capítulo. Dice, la segunda división es la justificación a la salvación por medio de la fe. Que no es el tema de lo que quiero meterme. Si me pongo a explicarles, me va a ir el tiempo rápido, hermanos. Entonces lo que quiero hablarles es acerca de la condición del hombre, del gentil. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 3, capítulo 3, vamos a ver el verso 9. Verso 9. Voy a leer unos cuantos versos. Dice, ¿qué pues somos? Una pregunta que se hace el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno. Si nos ponemos a ver ese verso que el apóstol Pablo está declarando aquí, cuando le escribe a los romanos, le está dando a entender, ustedes saben que los romanos son gentiles, no son gente judía. Entonces, dice que el fundamento de esta iglesia, como no fue el apóstol Pablo, se cree que fueron hermanos de los que se convirtieron en el día del Pentecostés, según algunos escritores. Entonces dice, la carta está escrita y dice, no hay justo, no hay ni aún uno, hablando de todo el ser humano, no solamente de una parte.
Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no hay ni siquiera uno? Dice el verso 13, dice, sepulcro abierto es su garganta. Dice, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto de desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley. Quiero que entiendan, hermanos, que muchas de las veces, aún ya cuando venimos al cristianismo, ya somos cristianos, muchas de las veces llegamos a pensar como creyentes de que yo no era tan malo, a lo mejor por eso el Señor me llamó y me aceptó. Pero de acuerdo a la Biblia no es así. Cuando venimos y estudiamos la Escritura nos damos cuenta que el que se convierte al Señor tiene que reconocer realmente que estaba perdido y que necesita de un Salvador. Es lo que la Escritura nos aclara aquí el apóstol Pablo hablando estas palabras. Dice el verso 23, dice, porque alguno tiene una duda. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque dice por cuanto todos. Ahí más adelante en el capítulo 5, verso 12, que pueden apuntarlo, se los voy a leer rápido. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Lo que nos está dando a entender es de que todos los descendientes de Adán, desde el primer hombre que fue creado en la tierra, ¿cuántos son descendientes de él? Yo creo que todos. Fue el primer hombre que fue hecho en la tierra por Dios. Entonces de ahí surgimos todos nosotros. Y dice que ya cuando el pecado se engendró en Adán por la desobediencia que hizo hacia Dios, así pasó ya la muerte a todo el ser humano. Por cuanto todos pecaron, dice, por cuanto entró el pecado por Adán, así pasó la muerte a todos los hombres. No solo a una parte. Sabemos realmente que el judío tenía el mandamiento y él sabía cómo acercarse a Dios porque Dios se lo había dado. Pero el gentil no sabía cómo acercarse a Dios. Porque él no tenía ese mandamiento, esa palabra, como Dios le decía que podía acercarse a él. Cuando vemos en Génesis, en Caín y Abel, sabemos que estos dos hombres sabían cómo acercarse a Dios. Pero sabemos que nos damos cuenta de que Abel hacía lo que Dios le decía. Caín no obedecía lo que el Señor le dijo. Así es. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín se quería acercar a su manera hacia Dios, no como Dios lo puso. Y es lo que hace el gentil en este tiempo. Ellos piensan que a través de una religión se pueden acercar a Dios y no es así. De acuerdo a la Biblia no es así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice? Es lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo. De acuerdo a la Biblia, no, el gentil no se puede acercar a él a través de como quieren, a través de una religión. Voy a leerles otro verso porque dice, todos leemos este verso que es bien conocido por todos. Yo creo que fue uno de los primeros que me aprendí. Cuando usted lee Juan 3:16, dice que del 16, 17 y 18, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, el que en Él cree no es condenado. ¿Pero qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está perdido. ¿Por qué? Porque por naturaleza estamos condenados. Sí. Y una persona para acercarse a Dios tiene que reconocer eso.